aplica sobre contratos, se aplica a todos los convenios y en lo conducente a los demás actos jurídicos. Entonces, dijimos también que el acto jurídico, la teoría que la regula, prácticamente en algunas universidades constituye un curso que puede ser teoría del acto jurídico o bien obligaciones 1, y que el resto puede destinarse a obligaciones 2. Hemos concluido en todas las pláticas anteriores la teoría del contrato o del acto jurídico, integrada en primer lugar por lo que constituye el capítulo segundo del título primero de la primera parte del libro cuarto, y que en particular comprende de los artículos 1259 al 1329. Eso sería la primera parte del acto jurídico. La segunda, en esta primera parte dijimos, se ve todo lo necesario para su existencia, su validez, su interpretación, su integración, cuáles son las cláusulas que la integran, la representación en el mismo y lo que se refiere a disposiciones aparentemente finales. Luego dijimos, hay una segunda parte que debía formar parte de la teoría del acto del contrato, y que es la teoría de la ineficacia, a la que dedicamos varias sesiones, y que está regulada en el título sexto en particular de la primera parte del libro 4. Y por último hay una tercera parte en la inteligencia, de que las ineficacias se regulan, se comprenden en el Código de Jalisco, del artículo 1759 al 1794, y que dijimos que estando todos los temas desarrollados en otros ordenamientos no vienen sistematizados como teoría de la ineficacia, sino que únicamente se regula la inexistencia y la nulidad en ese título sexto, repitiendo el método del Código Civil Federal. Y hay otra parte más, que son las modalidades de los actos, que son la condición, el término, el modo, que mañana procuraremos concluir el modo para que se termine toda la teoría del acto. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de otras fuentes de las obligaciones. Yo les dije desde un principio que parecía que nunca íbamos a terminar con la teoría del acto o del contrato. Entonces te voy a rogar, Toño, que le cambies. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones que regula nuestro código? Ustedes pueden ver que el código nos regula en los contratos, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento sin causa o ilegítimo, la gestión oficiosa de negocios jurídicos ajenos, los hechos ilícitos que generan lo que llamaríamos responsabilidad subjetiva, el riesgo creado, que es la responsabilidad civil objetiva, y que don Ernesto Gutiérrez y González adiciona con las sentencias y los testamentos. Entonces, el testamento no es más que un acto jurídico y no va a ser motivo de análisis por parte de un servidor en este curso, porque para eso existe pues el curso de Derecho Sucesorio. Por otra parte, las sentencias, su integración, su contenido, etcétera,
corresponde a el derecho procesal. Lo anterior nada más en vía de aclaración. Vamos entonces ahora a referirnos a la declaración unilateral de la voluntad como otra fuente de las obligaciones. Lo primero que nos preguntaríamos, o nos surgirían varias cuestiones: ¿cuál es su concepto y cuál es su naturaleza jurídica? Le cambiamos, por favor. Cámbiale, sí. Ok. La naturaleza jurídica de la declaración unilateral de la voluntad es la de ser un acto jurídico que es susceptible de producir obligaciones, pero que es un acto jurídico unilateral. La tradición era que los códigos regularan los contratos y no se concebía que una sola voluntad de una persona pudiera generar obligaciones a su cargo y derechos a favor de un tercero. Pues para eso se pensaba siempre en el contrato. Sin embargo, en el Código Civil alemán en vigor, que fue promulgado en el año 1896 y entró en vigor el 1 de enero de 1900, conocido normalmente como BGB, se reguló por primera vez esta figura, limitándola a 3 especies que vamos a referirnos después, que son las ofertas a personas indeterminadas, las estipulaciones en favor de terceros y títulos de crédito, diciendo que esas serían en el propio precepto las únicas formas unilaterales de declaración de la voluntad susceptibles de producir obligaciones. En el Código Mexicano de 1928, que fue un legislador culto, su comisión redactora, o quienes lo redactaron, encabezados, como ya hemos dicho, por don Francisco H. Ruiz, se desarrollaron estos temas por primera vez en el derecho mexicano, y por eso pues, se determinó darle autonomía, separándola de la actividad del contrato, porque no es un contrato y porque es un acto jurídico que nace de una voluntad exclusiva de una persona y que es susceptible de generar obligaciones que ya se venían presentando, como los cheques, como los pagarés, las letras de cambio, y en la exposición de motivos del Código del 28 expresamente así se refirió, que era preciso pues, entrar a su regulación. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es la declaración unilateral de la voluntad? Pues es la manifestación de la voluntad que crea en su autor la necesidad de cumplir con una obligación en favor de un tercero. Ahora, esto, pues, el tercero a lo mejor no sabe ni siquiera que se está estipulando en su favor eso, y por lo tanto puede o no aceptar la obligación, y por eso a veces son figuras conflictivas, porque parece que rompen el principio de que toda obligación tiene un acreedor y un deudor, y aquí no sabemos si va a existir el acreedor, si va a aceptar la obligación en su caso. Entonces, ¿por qué se le da autonomía? Por la razón histórica de que es la primera vez que se regula. Quizá en algún otro ordenamiento le puedan dar con el tiempo otra ubicación. Por lo pronto es correcto, como
no se regula no nada más en el Código Federal, en el Código de Jalisco, sino en todos los códigos de la República como una fuente de las obligaciones, porque se tiene la teoría del contrato y no la teoría de un acto en particular. Donde puede entrar quizá un poco en conflicto, esos los códigos de Quintana Roo y de Coahuila, que se tiene la teoría general del acto, y no tendríamos ya una teoría particular de un acto como es la declaración unilateral de la voluntad. ¿Cómo se regula la declaración unilateral de la voluntad? Se regula por ser un acto, pues la primera norma sería, o la primera base, la teoría general del acto jurídico. La declaración unilateral de la voluntad, por lo tanto, para que exista, valga y obligue a su autor, debe de reunir los elementos de validez o de existencia y validez según el ordenamiento que aplicamos. Si aplicamos en Jalisco, serán exclusivamente los de validez. Si aplicamos el resto de los ordenamientos que rigen en el territorio nacional, entonces serán elementos de existencia y requisitos de validez. Luego, la segunda base van a ser las normas particulares del código, lo que el código regula, lo que establece para las ofertas al público, lo que se dispone para la estipulación en favor de un tercero y para los títulos de crédito en lo que sean aplicables. Y por último, se regula en aras de la autonomía de la voluntad como tercera base las declaraciones, cláusulas y antecedentes que exprese su autor, en las que se va a plasmar la causa determinante de la obligación o del otorgamiento del acto llamado declaración unilateral de la voluntad, y que va a generar obligaciones a su cargo y quizá derechos a favor de un tercero. ¿Le cambiamos? Existe una discusión en torno a la amplitud de la manera de poder expresarse o tipos de declaraciones unilaterales de la voluntad. En Jalisco, por ejemplo, encontramos como figuras nominadas las ofertas al público o a personas indeterminadas, los títulos de crédito, las estipulaciones en favor de un tercero. En ello se repite al Código Civil Federal en la inteligencia de que los títulos, la estipulación en favor de un tercero se regulan, y así aparecen, inclusive en Jalisco, en los artículos respectivos, antes que los títulos de crédito. En ello se repite, como decíamos, el criterio del Código Civil Federal, que no hace otra cosa que también repetir lo que al respecto establece el Código Civil de la República Federal Alemana, también conocido, como hemos dicho, como BEGB. Luego, ese código alemán, en un artículo que no recuerdo ahorita si es el 365 o el 385, es clarísimo cuando dice, como ya lo expresé anteriormente, que únicamente esas son las formas que admite la legislación civil de obligarse unilateralmente. Luego vino en Morelos, allá en el año 45 del siglo pasado, un nuevo Código Civil que se separó con las teorías del Código Civil Federal y reguló otras especies de declaración unilateral de la voluntad. ¿Le cambias, por favor, Toño? Sí. Como lo son la promesa abstracta de deuda, el acto dispositivo y lo que se conoce como pacto de porte forte. Y de allí, pero ya desde que se
aplicó el código, desde que entró en vigor, había discusión con los civilistas mexicanos si era posible admitir figuras innominadas, como las que tenemos aquí, que aunque no estuvieran reguladas en el Código Civil Federal, podrían interpretarse como innominadas. Aquí aparece combinadas porque nos estamos refiriendo a otros estados de la República. Pero si estuviéramos aplicando el Código Civil Federal o el Código de Jalisco, nos preguntaríamos si estas tres formas son válidas pactarse de manera innominada. La teoría como de don Manuel Borja Soriano, que piensa en números que llaman clausos o números cerrados, estima que esas son las únicas fuentes o especies que la ley regula en virtud de que se emiten, porque nuestra legislación se encuentra inspirada en el Código Civil alemán. Y otra doctrina, como la de don Rafael Regina Villegas, que piensa en formas apertus o sistema abierto, considera que puede establecerse cualquier otro acto jurídico que inspire a una persona a formar o otorgar declaraciones unilaterales de la voluntad como fuentes de las obligaciones. En este orden de ideas habrá que preguntarse por dónde nos inclinamos. Pues desde que yo siempre he respetado muchísimo a don Manuel Borja Soriano, pues creo que le existiría la razón, o me inclinaría con la teoría de don Rafael Regina Villegas, en el sentido de que podemos crear cualquier otra figura en aras de la libertad de acción. ¿En qué se basa don Rafael Regina Villegas? Y que yo pues me adhiero totalmente, es primeramente en que nuestro código dice que las reglas de los contratos le son aplicables a todos los actos, y que cuando se regula las cláusulas, claramente se dice que las personas pueden pactar el contrato que quieran, porque hay contratos nominados y contratos innominados, y la ley los prevé en el artículo 1328 de nuestro Código Civil, con su correlativo de los demás estados de la República. Y en las cláusulas se dice que las partes pueden convenir los pactos que estimen convenientes, sin más límites, con base en el artículo 10, que cuál sería el orden público, la moral, las buenas costumbres, la personalidad del autor o de las partes, que no pueden ser materia de un contrato. Pero fuera de esas limitaciones, y mientras no perjudicamos derechos de terceros, podemos pactar cualquier tipo de cláusulas y otorgar cualquier contrato, y por consecuencia, por analogía, porque todo lo que se hizo de los contratos se aplica a todos los actos, entonces podríamos decir que podemos celebrar cualquier forma o otorgar cualquier forma innominada de declaración unilateral de la voluntad, y que se regularía como pues a través de la actividad del contrato, que dispone el artículo 1329, con la que más se le parezca, y además por las cláusulas, disposiciones, declaraciones y antecedentes del otorgante. Ahora veamos en particular, de manera rápida, cuáles son estas especies de declaración unilateral de la voluntad. ¿Le cambiamos? ¿Le regresamos? Sí, por favor.
aquí tenemos, en primer lugar, donde viene la primera figura, es ofertas al público, que es ofrecer a la sociedad en general el otorgamiento de algún acto jurídico y que parece concebido exclusivamente como oferta de venta. Inclusive, si ustedes ven la doctrina inmediata posterior a la entrada en vigor del Código de 32, así decía, oferta de venta. Aunque la legislación la regule de otra manera, porque no dice vender, sino que dice, por ejemplo, en 1330, el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga a quien lo hace a sostener su ofrecimiento. Eso es una oferta de venta, es transmitir un bien, ofertamos transmitirlo a cambio de un precio determinado. Y si lo hacemos, nos obliga a cumplir su ofrecimiento. Esto se actualiza en la oferta de venta de casas, que puede aparecer en el aviso oportuno, aviso de ocasión de los medios masivos de comunicación, o bien ahora con medios electrónicos a través de mercados libres y otras formas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Por analogía, la necesidad nos lleva ahora a decir que no nada más es oferta de venta, sino que a veces, como diría el tlacuache, cambio, compro y vendo por igual, decía don Gabilondo Soler Cricri, porque a través de la oferta al público ahora se ofrecen arrendamientos, permutas, mutuos y todo tipo de contrataciones que generan principales obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, y que no constituyen muchas veces nada que se parezca a la compraventa. Y a veces podemos asustarnos de ver figuras que inclusive pueden ser contrarias a la moral, a las buenas costumbres y a las normas de orden público, porque a veces se pueden ofrecer pues, servicios sexuales o inclusive atentados que están contra la vida. Cuando dicen, estás embarazada, no te preocupes, resolvemos tu problema. No dicen cómo, si es para que dé el niño en adopción o si le van a librar del embarazo. Luego, esa figura entonces ahora se amplía en la práctica a cualquier oferta de contratar. La oferta se puede revocar libremente. Si se hizo a través de medios concretos, pues hay que darle la misma publicidad para que surta efectos contra terceros, y cuando un tercero nos acredite que ya realizó gastos para cumplir con ese ofrecimiento y lo revocamos, entonces tendríamos la obligación de indemnizarlo de los daños y perjuicios que se deriven por motivo de la revocación. Luego tenemos del 1331 al 1335 lo que se llama promesa de recompensa, cuando los papás, como dice don Ernesto Gutiérrez y González, ven afligidos a sus criaturas porque se les ha perdido su mascota, y entonces a través de anuncios en las esquinas de las calles, de las avenidas cercanas, ponen anuncios anunciando la recompensa, o inclusive a través de medios masivos de comunicación, o como ahora en forma reciente hacen las autoridades para decir que se gratificará con tantos millones
de pesos o de dólares a que den informes que lleven de manera certera a la captura de ciertos delincuentes de una gran peligrosidad que implica casi un peligro a la seguridad pública de la nación. Y eso viene regulado del artículo 1331 al 1335, diciéndonos que pueden fijarse las bases y que si alguno o si varios cumplen con los requisitos, a quién se le va a entregar la recompensa, pues al primero en tiempo. Pero que si son varios que lo hacen al mismo tiempo, entonces deberá repartirse equitativamente. Así lo entiendo. Y que si no es posible el reparto, porque la recompensa que se ofreció es indivisible, entonces deberá sortearse. Quizá más equitativo sería pensar que se venda el bien y que el producto se entregue a los dos por partes, o dos o más por partes iguales. Y por último, puede también aparecer como ofertas al público los concursos con promesas de recompensa, como es cuando se ofertan concursos de oratoria, ahora con el coronavirus, que puede haber al que primero logre una vacuna que pueda combatir, previniendo el COVID-19 a efectos de librar a la humanidad de esta terrible pandemia que nos aqueja. El convocante, que es un acto bilateral, fija las bases del concurso. Esas bases tienen la categoría de cláusulas. Entonces se aplica el acto en cuanto a las cláusulas y debe de fijar o nombrar un jurado que es el que va a calificar. No, ese jurado no tiene el carácter de autoridad, por lo tanto no va a ser impugnado a través de un juicio de garantías que amparo su resolución. Pero sí, en caso de incumplimiento de las bases, puede ser demandado el organizador civilmente por el pago de los daños y perjuicios que ocasione por motivo del incumplimiento. Si bien no es un acto de autoridad, no implica el incumplimiento o el desconocimiento de que está dejando de pagar obligaciones con las cuales se estipuló. Bien, ¿cuál es la segunda fuente o especie de declaración unilateral de la voluntad regulada en nuestro ordenamiento? Sería la estipulación en favor de un tercero, que viene regulada de los artículos 1338 a 1342. Cuando se dice que en un contrato pueden pactarse obligaciones a favor de un tercero, alguien podría decir, oiga, profe, se rompe el principio de que los contratos solo obligan a las partes. Sí, aquí no estás obligando a un tercero, es la explicación. Estás constituyendo derechos en su favor. Y aparecen mencionadas, por lo tanto, tres personas: el estipulante, el promitente y el beneficiario. Esa estipulación en favor de un tercero puede revocarse, y para revocarla habrá que cumplir cuando menos con las formalidades con que se otorgó esa estipulación, y siempre y cuando ese tercero no esté enterado, porque si ya se enteró, ya adquirió un derecho y no se puede revocar actos jurídicos ni renunciar a derechos en perjuicio de terceros. Entonces tendría que el tercero comparecer a dar su anencia, y a lo mejor ese tercero ya a su vez
tiene algunos contratos celebrados en razón de que conoce esa estipulación, pues deben convenir todos los sujetos que resulten interesados en los términos que regula la legislación civil cuando nos establece la forma en cómo pueden revocarse los contratos y los actos en general. Habremos de recordar lo siguiente, nada más. Dice, cuando se pretenda en 1782 la revocación de un contrato sinalagmático, esto es bilateral, debe convenirse por todas las partes involucradas. Involucradas ya no nada más son los involucrados iniciales, sino los involucrados supervenientes. En el caso de la estipulación en favor de un tercero, cuando el padre le dice al hijo, te voy a regalar este carro nuevo, pero el carro viejito se lo regalas a tu hermano, hay una estipulación en favor de un tercero. Cuando esa estipulación ya la conoce el otro hijo que viene a ser el tercero, pues para que se deje sin efectos debe dar su anuencia. Y a lo mejor ese anda tan mal económicamente y por eso no lo ayudan más, ya prometió venderlo, o ya dio en garantía lo que todavía no le entregan. Entonces, para dejar sin efecto esa estipulación en favor de un tercero, se requerirá el concurso de voluntades de todos aquellos que de una o de otra forma pueden resultar involucrados o perjudicados. Y por último, títulos de crédito son figuras que pueden parecerse a los títulos de crédito que regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que entraron en vigor, no sé si en junio o en julio del año 32, y que dijeron que por ello se había derogado el Código Civil en lo conducente, surgiendo luego la discusión doctrinaria de si podía derogarse lo que no estaba en vigor, que como no estaba en vigor no podían derogarla. El criterio que se soporta para decir que están derogadas es que es la última voluntad, como los testamentos, la que debe prevalecer, y que cuando la voluntad del legislador da cuenta de manera auténtica a través de la promulgación de una ley, pues debemos entender que se ha derogado la anterior y que por lo tanto se ha derogado el Código Civil Federal, la parte relativa a títulos y operaciones de crédito, porque la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regula a los títulos de esta naturaleza como actos de comercio, y la materia mercantil es facultad exclusiva del Congreso de la Unión en virtud del sistema de facultades delegadas que adopta nuestra República Federal, y donde se establece en 73-29 que la facultad de regular la materia mercantil es exclusiva del Congreso de la Unión. Sea como sea, hay aún discusiones porque hay títulos de crédito que no tienen el carácter o las formas típicas de los títulos de crédito mercantiles, y porque además de estos se refieren de manera casi unánime a cuestiones de dinero. En cambio, dice, se sostiene que los títulos de crédito en materia civil pueden referirse también a obligaciones de hacer, que es distinto a las de dar, que es a las que se refieren los títulos de crédito ejecutivos y dar en dinero. En el caso anterior podría incluir especies. Y actualmente nuestro Código Civil, que es del 95, y los códigos posteriores que han expedido en toda la República, siguen regulando esta materia. Le cambiamos a la
La promesa abstracta de deuda como figura nominada en nuestro código o nominada en el de Puebla aparecería o aparece desde el 1522 al 1528 y rompe el concepto tradicional de que no hay obligación sin causa, por lo que la obligación que se funda en una causa falsa o que carece de causa es una obligación nula. Para que tenga validez una promesa de esa naturaleza, pues se requiere que no exista motivo para el otorgamiento de la obligación o que no se quiera expresar, pero que se diga solemnemente, como esa liquidación poblana, que esa es la forma que se le quiere dar. El acto dispositivo es algo similar, como ustedes ven allí, a un contrato de donación, pero la donación es un contrato. Acuérdense que si es contrato, es bilateral en cuanto a la constitución del mismo, porque son, cuando menos, dos voluntades las que deben concurrir en un mismo objeto y condiciones. Lo que no se actualiza en la especie, en que es cuando una sola persona, mediante un acto dispositivo, transmite o pone a disposición de un tercero la propiedad de un bien. Ese acto dispositivo no transmite la propiedad de inmediato, sino que queda sujeto, como diríamos en inglés y de manera coloquial, queda en stand-by a la aceptación del destinatario. Pero si una donación se distingue de la donación en que la donación es revocable, en cambio el acto dispositivo tiene el carácter de irrevocable. Veamos cómo nos dice el Código de Puebla en el 1507. Dice, cuando se refiere a la declaración unilateral de la voluntad, la declaración unilateral de la voluntad es un acto jurídico, fuente de obligaciones, artículo 1505. 1506. Las personas capaces pueden obligarse mediante una declaración unilateral de la voluntad. Allí ya se abre la puerta a cualquier figura nominada o innominada. Y esta forma de reglamentarse se adoptó posteriormente en el actual Código Civil del Estado de Morelos, que derogó, desapareció las figuras nominadas inicialmente y solamente dejó a estas que ahora aparecerían en nuestra legislación como innominadas. Luego, en el 1507 dice, mediante el acto dispositivo a título gratuito, una persona en vida transmite a otra bienes corpóreos o valores por la entrega de los mismos, sin esperar la conformidad del beneficiario ni contraprestación alguna. A través de la misma transmito a otra bienes por la entrega de los mismos, bien entregándolos al destinatario o bien a un tercero con ese fin. Es irrevocable el acto dispositivo a título gratuito una vez ejecutado, así lo dispone el 1508 y solo podría dejarse sin efectos conforme al 1509 cuando exista nulidad por error en la causa determinante del mismo, o sea, en la causa que llevó a su otorgamiento.
dice el 1511, la falta de aceptación por parte del beneficiario en cuanto a la recepción de los bienes o valores objeto del acto dispositivo no perjudica la validez. Si el beneficiario, dice el 1512, devuelve los bienes o valores entregados o se opone a la realización del acto dispositivo a título gratuito, este es inexistente. Jalisco podría considerarse como nulidad absoluta. Por eso se dice que queda en stand-by. Es irrevocable, pero puedo recuperar la propiedad de lo que he transmitido si el destinatario de la liberalidad la rechaza y me la restituye. Y por último, el pacto de Porte-Fort se actualiza cuando en un contrato una de las partes se obliga a que un tercero a su vez otorgará un contrato o realizará ciertas prestaciones en favor de un tercero, que viene a ser una de las partes. En este caso, o la otra parte, en este caso, tampoco se rompe el principio de que los contratos solo obligan a las partes, res inter alios actos, porque no genera obligación a cargos del tercero. Obliga a uno de los contratantes a obtener del otro su conformidad, pero de no hacerlo, pues entonces habrá que pagar los daños y perjuicios. Volviendo a las emergencias que tenemos actualmente por la pandemia que nos afecta, podríamos decir, si Donald Trump ya ofertó o aceptó enajenar, transmitir a la República Mexicana 20,000 ventiladores en el mes de mayo, bien podría decir que se obliga a que General Motors Company, a quien se dice que ha obligado a producir ventiladores, de manera directa suministre al gobierno de los Estados Unidos mexicanos no nada más los 20,000 que el gobierno estadounidense se ha obligado, sino cuantos se necesiten en el caso hipotético y que nunca lo deseamos de que se lleguen a necesitar. Ese es el pacto de Porte-Fort. Esas son, en consecuencia, compañeros, las formas que de manera nominada se contemplan en la legislación civil nacional de la Declaración Unilateral de la Voluntad, pero que, siguiendo las enseñanzas de don Rafael Regina Villegas y que ahora se expresan en varios códigos civiles de la República, pues a través de la autonomía de la voluntad o de la libertad de acción, podríamos concluir que es factible disponer o pactar otras formas, más que nada disponer otras formas de declaración unilateral de la voluntad. Este principio, lo repito, por ejemplo, para que no quede reducido al Código de Puebla, al Código de Morelos, en el Código de Coahuila, que dice: toda persona, en el 1993, toda persona capaz puede obligarse por su sola declaración unilateral de voluntad, siempre que se trate de una obligación lícita y posible. En el 1994, las disposiciones legales sobre los negocios unilaterales, allá no hay contratos, allá hay negocios jurídicos en general, son aplicables a los casos innominados de declaración unilateral de la voluntad. Y en concreto se regulan las promesas o ofertas a personas determinadas, las promesas de recompensa, las estipulaciones
en favor de un tercero, el concurso con promesa de recompensa, la expedición de documentos civiles a la orden o al portador, el acto dispositivo, la promesa abstracta de deuda, inclusive a través de 8 secciones, que comprenden de los artículos 1995 hasta el artículo 2045 inclusive. Quedo a las órdenes de ustedes como en la mejor disposición, la mejor intención de procurar aclarar las dudas que surjan al respecto y respetando en lo consciente donde es posible tiempos. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes. No hay preguntas. Okay. Sí, hay como 30 conectados por uno. Me dicen que hay aproximadamente 30 compañeros, lo cual es un registro muy malo, por lo que de todos ellos se está tomando nota para los efectos de los acreditamientos. Lo mejor es que sepan, porque hay que pasar, hay que acreditar, está viendo, pero puede apoyarse un poco más a quien han manifestado su interés, conectándose y poniendo toda la atención de aquel que no se conecta porque demuestra falta de interés. Si existiera algún problema de comunicación o que sea imputable a un servidor de ustedes, pues les agradecería mucho que me lo manifestaran para procurar superarlo. Si no, pues les ruego en particular a los señores concejales que les digan a sus compañeros que no dejen de prestar atención a esos temas que durante toda su vida profesional van a requeridos para la aplicación de todas las controversias, de todos los derechos que les sean sometidos a su conocimiento. Muchas gracias, compañeros. Abundar sobre el pacto de Portefort. El pacto de Portefort como figura indeterminada, nomás no tengo aquí el código de monedas anterior, pero decíamos que es cuando en un contrato uno de los contratantes le impone a otro, y está repitiendo un ejemplo de Gutiérrez y González, la obligación de que obtenga la voluntad del consentimiento de un tercero para la suscripción de un contrato. Por ejemplo, en algún mural, en una construcción nueva de un hospital, se imponga por el constructor, sea el gobierno de la República, sea el gobierno de una entidad federativa o bien particulares, se imponga al constructor, eso es, al ejecutor del proyecto ejecutivo de la obra, previo al otorgamiento del contrato, la conformidad de un gran pintor para, mediante un mural, hacer constar la gran necesidad que tiene la humanidad de encontrar con urgencia la vacuna que prevenga el contagio y su combate efectivo para su reducción, de ser posible, a tasa cero, a través de un mural que explique en etapas el fenómeno que vivimos. El pacto que estipulan entre el empresario, llámese el gobierno del Estado o particular, que encarga, entre el dueño de la obra, que encarga al empresario la construcción con la condición de obtener esa conformidad de un tercero, esa conformidad, esa cláusula en particular, ese es el pacto de Portefort.
que es distinto a la estipulación en favor de un tercero, porque allí todavía no se pacta nada a favor del tercero. Nada más se dice que debemos contratar y ya veremos en qué condiciones, en qué términos. La estipulación en favor de un tercero hace hacer un derecho. El pacto de Portefort ni un derecho a favor del tercero, sino hasta que concurra y otorgue el contrato en los términos y condiciones que pacten las partes. Ojalá ya se explique. Puede haber algún vacío, porque no son pues, figuras que se practiquen tanto en nuestro sistema y que estén específicamente regulados, pero que sí venían en el, creo que en el Código de Morelos, y ustedes pueden ver en el libro de don Ernesto Gutiérrez y González. ¿Qué más, Toño? Ya fue todo. De todos modos, yo sigo a sus órdenes para cualquier nueva duda. Muchas gracias, compañeros.